Correcto, señores. Entonces, ya hemos visto que cómo se constituye el tablero de análisis de varianza para un caso de análisis de dos vías. Ahora nos falta revisar un ejemplo que ya creo que lo hemos visto, pero vamos a entrar al ejemplo mismo, ¿no? Este es nuestro ejemplo para esta parte. Vamos a leer nuevamente. Dice, es un producto que se puede fabricar bajo cualquiera de estas tres temperaturas y con materiales de cualquiera de estos cuatro proveedores, y se trata de diseñar el experimento correspondiente. Entonces, aquí en nuestro tablero de datos, en el tablero de datos, vamos a tener que aparte que se organiza en forma vertical, ahora los datos también se están organizando en forma horizontal, de tal manera que estos totales y promedios que teníamos por acá, ahora también los vamos a tener por aquí. Es decir, que si sumo toda esta fila, la suma de esta fila va a ser la x.1, donde hemos sumado las primeras componentes, el 1, el 2, el 3, hasta la k. Si sumo esta sería el x2 punto. Si sumo el último sería la acá es punto 2 y acá es la punto n. Entonces, estas están estimando a otro juego de medias, que ya no son estas que habíamos hecho hasta acá, sino serían estas, vamos a ponerle de alguna manera, estas son para columnas, y otro juego de hipótesis, que lo podríamos escribir nada más a fin de diferenciar, lo voy a escribir punto 1, la media, punto 2, hasta donde vaya, ¿no? La media, punto n. Y esta es para filas. Para completar acá voy a poner la 1 punto, la 2 punto, la 3 punto, para diferenciarlas. Significa que tenemos, como habíamos indicado, prueba de hipótesis tanto para filas como para columnas, simultáneamente, dos juegos de pruebas de hipótesis para filas y columnas. En nuestro caso, una hipótesis dirá que la resistencia del producto es la misma trabajada a temperatura alta que a temperatura media o que a temperatura baja, es igualdad de medias. Y otra hipótesis diferente dirá que la resistencia del producto es el mismo si el material proviene del proveedor A o del proveedor B o del C o del D, que a todos los proveedores, el material de todos los proveedores pues produce la misma resistencia. Perfecto. Aquí vamos, ¿no? Fíjense de que he introducido estos datos los he introducido en Minitab. Cuando ustedes vayan a introducir estos datos, el Minitab exige forzosamente que los datos estén en una sola columna. No acepta el Minitab un esquema de datos matricial. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Probablemente esta columna, copiarla a continuación y esta más abajo, y ponerle que viene del proveedor A, del proveedor B, entonces hacer una columna para proveedores y una columna para temperaturas. Tiene que trabajarse de esa manera. Insisto, una columna donde estén los números, una columna donde me indique cada de estos números si es alta, media o baja, y otra columna en la que me indique cada uno de estos números de qué proveedor proviene. Con esa aclaración, ingresé al Minitab, le puse un análisis de dos vías, le dije quién va en fila, quién va en columna, en fin, todas estas cosas, y me da este análisis de varianza. ¿Qué me dice? A ver, me dice, proveedores. Teníamos 4 proveedores, A, B, C, D, 4 menos 1, 3. Temperaturas, teníamos 3 temperaturas, alta, media y baja. 3 menos 1, 2. El producto está acá y este 11 resulta del total.
que es un 3 por 4, 3 por 4, 12, 12 menos 1, 11, aquí está. Las sumas de cuadrados ya sabemos que salen de toda esta serie de fórmulas que es un poquito grande, ¿no? Que hay que comenzar a aplicarlas. ¿Ven? El programa lo hace en forma automática. Me entrega las sumas de cuadrados. La división me dan los cuadrados medios. Nuevamente la división siempre contra el error, o sea, 558 entre 758 entre 23, 31, y me da los pi-values. Aquí están los pi-values, señores. Este gráfico que ya lo hemos revisado, me lo da dos veces, una para proveedores y una para temperaturas. Habíamos visto, ¿no?, de que si el asterisco cae dentro de los límites de confianza de otro grupo, entonces se consideran similares. Entonces, de estos cuatro proveedores, sé que el señor A y el señor C me proveen material más o menos similar en cuanto a su resistencia, y el señor B y el señor D también, pero separados. Obviamente, si se trata de resistencia de un material en la que yo estoy escogiendo el material más resistente, los proveedores B y C me producirán, según esta escala numérica, me producirán productos o me aportarán material que va a transformarse en un producto de mucho mayor resistencia. Deberé escoger indistintamente al señor B o D y no deberé escoger al señor A o C. Esto está respaldado en proveedores por un p-value que rechaza la hipótesis nula que presume igualdad de medias. No hay igualdad de medias. Hay unos que me producen un promedio más alto. Y en cuanto a la temperatura de trabajo, también el p-value me dice, oye, no se logra la misma resistencia a diferentes temperaturas. Entonces aquí las estamos viendo, ¿no? La temperatura alta me produce una resistencia realmente baja, así vamos a llevar, ¿no? La temperatura baja, esta, me está produciendo un alto valor. La temperatura media también cae media en cuanto a resistencia. Entonces yo, si pretendo piezas que sean con mucho mayor resistencia, deberé escoger esta, es decir, la temperatura baja. Y si debo escoger también proveedor, preferiré a cualquiera de los dos, B o D. B o D como proveedor y temperatura baja como método de producción me proporcionarían piezas de mucho mayor dureza. Esto, señores, es lo que nos dice pues un caso de análisis de dos vías. Dos vías, indica que tiene dos juegos de hipótesis. Acá, claro que está solo la hipótesis nula, cada uno de ellos tiene su correspondiente alterna y sale de un tablero de datos como este. Bueno, veamos, aquí dejo escrito para ustedes las conclusiones que en realidad ya las hemos dicho, ¿no? Esto está hecho en Excel. Fijarse que es el mismo tablero, cargo los datos de entrada, le digo que si hay rótulos y le digo dónde me pone la salida. Esta es la salida, ¿no? El análisis de varianza realmente es este. Estas son los p-values. Con esto llego a las mismas conclusiones del Minitab. Acá están las conclusiones, ¿no? Para un segundo ejemplo, vamos a un segundo ejemplo, nuestro ejemplo 5 de esta sección. Dice, se realiza un experimento para comparar la efectividad de 4 compuestos químicos en producir resistencia a la humedad. Entonces, estos números que aparecen acá son medidas de la penetración de humedad en ciertos materiales, producir resistencia a la humedad en un producto textil. Entonces, vamos a hacer ahí un pequeño corte.